Bueno, vamos a resolver el ejercicio 3 de la clase 2, módulo 2. Dice que hay una mujer que está parada en el borde de una calecita de 60 kilos, acá anoté el dato, 60 kilos, que puede girar sin roce respecto de un eje y tiene 1 metro de radio. Dice que se encuentra en reposo en un momento inicial. Bueno, este ya es el momento inicial. En ese momento se encuentra en reposo y el momento de inercia de la plataforma es de 500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, la mujer avanza caminando por el borde de la calecita en sentido de las agujas del reloj. Entonces vamos a dibujar un momento final. Vamos a dibujar la calecita. Un momento final casi en el mismo lugar, pero con una velocidad tangencial, una velocidad lineal de la persona determinada. Entonces, vamos a ver, tenemos, y ese es un dato, 1,5 metros por segundo. Entonces este es el momento final. Pregunta, ¿en qué sentido va a girar, se va a mover la calecita? ¿Y con qué velocidad angular? ¿Cuánto tiempo demorará en dar una vuelta completa? Entonces después pregunta, compárelo con el tiempo necesario para hacer el mismo recorrido si la calecita no pudiese girar. Bien, vamos a hacer un primer análisis. Entonces, lo primero, tenemos instante inicial y instante final. Primero vamos a tomar un sistema de referencia inercial respecto de la Tierra. En este problema es importante porque justamente la velocidad que me da de la persona me dice que es respecto a la Tierra. Entonces, bien, eso es bueno. Tenemos el eje X e Y y el sentido positivo de giro lo ponemos así, sentido horario. Entonces mi sistema va a ser la calecita más la mujer. Y el modelo que vamos a usar va a ser un modelo de partícula para la persona y modelo de cuerpo rígido para la calecita. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Si el sistema es la calecita y no hay rozamiento y puede girar libremente respecto al pivot, que estaría en el centro de masas, tengo que hacer referencia a la segunda ley de Newton, que decía para las rotaciones la sumatoria de torques externos, en este caso que va a ser la componente Z, porque es un cuerpo homogéneo que gira sobre su centro de masa, va a ser igual a la derivada de la componente Z respecto al mismo punto que tomemos torque, la derivada de L respecto del tiempo. Entonces, si la suma de torques externos, como no puede girar libremente, es nula, el momento angular Z respecto al centro de masa va a permanecer constante entre que dura la acción, o sea, antes y después de que empiece a caminar la persona. Bien, entonces vamos a ver cómo es el momento angular del sistema cuando está en el momento inicial respecto al centro de masa. No hay ninguna velocidad. Recuerden que la partícula era, el momento angular de una partícula era P, producto vectorial, el vector R hacia el punto que tomó un momento angular. Y como está, P era la cantidad de movimiento. Si está en reposo no tiene cantidad de movimiento. El momento angular de un cuerpo rígido era I por omega. Si está en reposo no tengo cantidad de movimiento angular. Entonces, el momento angular o cantidad de movimiento angular del sistema inicialmente es igual a 0. Veamos qué pasa en el momento final. Ya no es así. ¿Por qué? Porque ahora la persona tiene una velocidad, es decir, tiene una cantidad de movimiento. Y si tiene una cantidad de movimiento y está a una distancia, a un vector posición R del punto donde toma un momento angular, vamos a tener que
el momento angular de la partícula, repasen momento angular de partícula, si no se acuerdan, es la cantidad de movimiento, o sea que su módulo va a ser cantidad de movimiento, m por b, por el brazo de palanca. En este caso el brazo de palanca va a ser el radio de la calecita. ¿Qué sentido tiene este momento angular? Vamos a ver qué convención usamos. Para allá positivo, horario positivo. Esta velocidad da un momento angular positivo. Entonces, este término es positivo. Después, puede tener una velocidad. Intuitivamente, ¿qué pensamos? Si empieza a moverse alguien sobre la calecita en el sentido horario, va a moverse también la calecita. Bueno, en definitiva, en principio no conozco qué velocidad angular va a tener. Va a ser una incógnita, la puedo poner como positiva. Es decir, que yo supongo, dejo positiva la velocidad angular incógnita de la calecita. Y el momento angular del cuerpo rígido era momento de inercia por la velocidad angular. Bueno, usando que es constante, voy a poder decir que L inicial va a ser igual a L final. Entonces, 0 va a ser igual a m por b por r más I del centro de masa por omega final. De acá voy a poder despejar que velocidad final va a ser igual a menos masa por velocidad por r dividido momento de inercia respecto al centro de masa. Esto va a ser la velocidad angular final. Si hago la cuenta me va a dar menos 0,18 radianes sobre segundo. Entonces subrayo esto, 0,18 radianes sobre segundo va a ser mi velocidad angular final. Negativo, quiere decir que va a ser en sentido antihorario. Ahí me preguntaba qué magnitud, qué sentido. Bueno, en sentido horario, es decir, va a girar para allá. Es obvio, si la persona camina para un sentido, la calecita va a tender a rotar para el otro lado. Bien, entonces pregunta, el punto B. ¿Cuánto tiempo demorará en dar una vuelta completa la calecita? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Bueno, vamos a ver la expresión el punto B. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta a la calecita? La velocidad angular, esta va a ser una velocidad constante. Suponiendo una velocidad constante, el ángulo que recorra la calecita podemos plantearlo como la posición angular final más velocidad angular por el intervalo de tiempo que está girando entre el θ 0 y θ final. Si parto desde un 0, si comienzo a contar desde 0 el ángulo y quiero que dé una vuelta, θ final, ¿cuánto va a valer? 2pi. Entonces, el tiempo que tarde en dar una vuelta a 2pi a velocidad omega final va a ser θ final dividido omega final. Esto es 2pi sobre 0,18 radianes sobre segundo. Y 2pi era 2pi radianes. Esto se cancela y me queda un intervalo de tiempo de 34,8 segundos aproximadamente. Después me pregunta cuánto va a tardar la persona, compárelo con el tiempo para recorrer la misma distancia si la calecita no pudiese girar. Entonces
nos olvidamos que está rotando la calecita, imaginamos que la persona está caminando con una velocidad tangencial de 1 metro sobre segundo y supongamos que cuánto tarda en dar una vuelta la persona caminando en el borde de la calecita. Bueno, si la persona tiene una velocidad tangencial de 1 metro sobre segundo, la velocidad angular equivalente, es decir, el ángulo que va a recorrer por unidad de tiempo equivalente, lo podemos expresar como la velocidad sobre el radio. Es decir, está dando una circunferencia de radio r a una velocidad v, la velocidad angular que tiene es esa, v sobre r. Bueno, entonces, o también puedo calcular el perímetro y sacar cuánto va a tardar en recorrer el perímetro a esa velocidad tangencial. Por los dos caminos se puede hacer. Y si no, usando la misma expresión, acá delta t quedaría con este nuevo omega, es un omega supuesto, ¿no? Cuánto ángulo va recorriendo la persona por unidad de tiempo, dividido, perdón, acá sería 2pi dividido omega 0, o si no, calculo el perímetro, que quizás es mejor, el perímetro de la circunferencia 2πr, y con ese perímetro calculo cuánto tarda en recorrerlo. Si la velocidad es constante de 1 metro sobre segundo, vamos a tener que la posición, es decir, el perímetro, la posición dividido el tiempo me va a dar igual a la velocidad. Entonces, si quiero sacar el tiempo, divido el perímetro dividido la velocidad y me va a dar el tiempo. Entonces tengo que hacer 2pi por r, que r era 1 metro, entonces 2pi dividido b dividido 1, entonces me va a quedar un delta t igual a 2pi segundos.